El Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes? ¿Qué es? ¿Alguna tiene una idea exactamente qué es? ¿Es un ser divino? ¿Es un ser individual? Porque pues su nombre es Espíritu Santo, pronombre. Y siempre, cada vez que la Biblia nos nombra, dice Él, como como en dirección de masculino, el Espíritu Santo. En algunas partes de la palabra de Dios también habla de que el Espíritu Santo llora, el Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo habla de que tiene sentimientos. Pero bueno, no vamos a ir en detalle exactamente qué es el Espíritu Santo, cómo es, porque no se revela mucho acerca del Espíritu Santo. Pero sin embargo, algunos personajes, algunas instituciones con doctrinas piensa que saben y conocen y describen al Espíritu Santo como fuerza activa de Dios. Y eso usted lo puede encontrar, esa palabra que le digo, fuerza activa de Dios, lo puede encontrar en la Biblia de los testigos de Jehová, en donde, en donde dice cuando Dios estaba criando, ¿no? Cuando Dios iba a criar al hombre, iba a criar animales, las vegetaciones, y pues la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Y en la Biblia de los testigos de Jehová dice, la fuerza activa de Dios se movía, en vez de decir, el Espíritu de Dios se movía. O sea, ¿cómo es posible que nosotros los seres humanos sabemos más que Dios, sabemos más que el Padre Jehová Dios, le quitamos el Espíritu y le ponemos fuerza activa? ¿Cómo es posible que nosotros lo que está escrito en la Biblia, le quitamos de la boca de Dios lo que dijo y le ponemos en la boca de Dios lo que nosotros creemos que es correcto? La Biblia está escrita, no es un libro perfecto, porque hay que entenderlo de que fue escrito por seres humanos, y aparte de que fue escrito por seres humanos, la Biblia ha pasado por persecuciones tremendas. Desde el siglo I, el siglo II, el siglo 1000, hasta llegar al siglo 1250, cuando empezó la Inquisición en Europa y la Biblia fue perseguida. Es el libro más perseguido en el mundo, y es la Biblia, y es el libro más destruido, más quemado en el mundo. Sin embargo, subsiste, existe. Ahí está la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros vamos a cambiar y decir que el Espíritu Santo es un ser humano, o es un ser, o tiene boca, o tiene ojos, o el Espíritu Santo es una fuerza activa, o el Espíritu Santo lo describimos en nuestras propias palabras cuando ni la misma palabra de Dios lo describe exactamente el aspecto, excepto la Biblia habla un poco, ¿no? Sobre que el Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo llora, tiene sentimientos. Y eso lo dicen las cartas de los apóstoles. Describen al Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo se pone triste, pero de ahí no sabemos más. Y veo incorrecto, veo erróneo, error, poner en la boca de Dios lo que nosotros creemos. El Espíritu Santo no es tan prominente en el Evangelio de Juan como el Padre y el Hijo. Sin embargo, su papel es crucial
para el éxito de la misión de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 1:10 al 13 dice: En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Por el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A esto se refiere este mensaje, este texto se refiere a las personas que aceptan la palabra de Dios tal como es, con todas sus imperfecciones, así lo aceptamos y no le agregamos nada ni le quitamos. Así que se quede. Si tiene un error, ni modo. Como también hay muchos, como también hay cosas segregadas por la Iglesia Católica, como em, por ejemplo, el trío celestial, en donde dice que los tres dan testimonio en el cielo, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Yo leía, yo no sé si esto es verdad o no, porque pues uno no sabe exactamente si se cambió o no se cambió, pero yo he leído en ciertos escritos donde decía que eso fue agregado por la Iglesia Católica, porque ellos creen el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo como un trío, como dioses, como Dios. Ellos tienen la creencia diferente que la Biblia, ¿ve? Pero no tenemos una prueba de que en verdad la Biblia fue modificada por hombres. Entonces, tenemos que aceptar por fe lo que está escrito y pedir perdón a Dios si estamos equivocados, ni modo, pero tenemos que seguir adelante en creer la palabra de Dios. En el primer capítulo de Juan podemos ver cuán central es el papel del Espíritu Santo. Juan nos dice que todos los que recibieron la palabra, es decir, quienes creyeron en él, se convirtieron en hijos de Dios, quienes no nacieron en forma natural, por voluntad humana, ni por el deseo de un hombre, sino que nacieron de Dios. Eso está en Juan 1:13, donde dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos, esto es solo posible gracias a la obra del Espíritu Santo. A todos esos grandes personajes, esos grandes pastores, misioneros, esos grandes líderes de la iglesia que han salido en alcohol, en drogas, en crímenes, han salido en lo más profundo del pecado y ahora son servidores del Señor Jesús, son servidores del Padre. A esos personajes, gracias solamente a la obra del Espíritu Santo. El es- hay un Hay unos pasajes aquí que es importante que leamos porque creo que es más importante la palabra de Dios que nuestra propia opinión. Dice así, Juan 3:5 al 8 dice: y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 6:63 dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 14:26 dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 15:26 dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre,
El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, procede del Padre, procede del Padre. No dice que procede del Señor Jesús. Una vez más nos damos cuenta el respeto del Hijo de Dios hacia el Padre como jefe supremo, como presidente supremo del gobierno del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16, 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Queridos amigos, los textos se pueden hacer temas grandes, pero no tenemos suficiente tiempo. Así que vamos a continuar con con la lectura aquí de la escritora Elena White. Dice así: al describir a sus discípulos la obra y el encargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podría ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Se encuentra en el libro El deseado de todas las gentes, página 640. Qué bendición es entonces recibir al Espíritu Santo, quien corrobora que Dios es verdadero. Juan 3:33. El Espíritu es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Dice así Juan 3:33: el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. También en Juan 16, 8 al 11 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, la clave, la clave para saber qué es correcto y verdadero y cuál es bueno es la sumisión a nuestra razón. Declaro: El Salvador. Si los hombres están dispuestos a ser amoldados, se efectuará la santificación de todo el ser. El Espíritu tomará las cosas de Dios y las imprimirá en el alma. Mediante su poder, el camino de la vida será hecho tan claro que nadie necesite errar. Los Hechos de los Apóstoles, página 43. El Espíritu Santo nos reconoce y nos guía a toda la verdad. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Cristo es el Salvador del pecado. La muerte de Cristo ha redimido al pecador. Esta es nuestra única esperanza si nos entregamos completamente y practicamos las virtudes de Cristo. Ganaremos el premio de la vida eterna. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que tiene fe constante
en el Padre y en el Hijo, tienen también al Espíritu Santo, es suyo, y nunca se aparta de la verdad. Como testigo de Cristo, Juan no entró en controversia ni en fastidiosas disputas. Declaró lo que sabía, lo que había visto y oído. Estuvo asociado íntimamente con Cristo y oyó sus enseñanzas y fue testigo de sus poderosos milagros. Pocos pudieron ver la belleza del carácter de Cristo como Juan los vio. Para él, las tinieblas había pasado, sobre él brillaba la luz verdadera. Su testimonio acerca de la vida y muerte del Señor era claro y eficaz. Hablaba con un corazón que rebosaba de amor hacia su Salvador, y ningún poder podía determinar sus palabras. Lo que era desde el principio declaró, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunicación con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, pero no dice una vez más, queridos amigos, una vez más, que la comunión no es con la Virgen María, la comunión no es con el sacerdote, la comunión no es con un ministro, la comunión no es con Buda, la comunión no es con cualquier otro dios o otros dioses, sino la comunión es exclusivamente y únicamente con el Padre y el Hijo. Está en Hechos de los Apóstoles, página 443. Y por último, hay un texto que dice así, Juan 3:33 dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Así que, queridos amigos, hasta aquí nomás lo vamos a dejar, si no nos va a ir el tiempo. Y a mí me gustaría hablar más, pero no tenemos suficiente tiempo. Pero este tema fue solamente sobre el Espíritu Santo y no vamos a entrar a fondo porque hay estudios profundos sobre el Espíritu Santo, basado en la Biblia, textos de mensaje de la Biblia, pero no vamos a entrar en profundos de este tema. Y simplemente tenemos que entender, tenemos que aceptar lo que la Biblia dice sobre el Espíritu Santo. ¿Ve? Y no podemos nosotros cambiar. Como ya dije al principio, no podemos nosotros cambiar, poner palabras en la boca de Dios. Si Dios dice que el Espíritu va a mandar un Espíritu Santo, si Jesús dice, voy a mandar el Espíritu Santo para que hable de mí, si Él está diciendo que va a mandar, ¿por qué nosotros tenemos que cambiar y decir que es una fuerza activa? ¿O por qué nosotros tenemos que cambiar y decir que, que eso es mentira? Porque yo escucho también doctrinas de personas diciendo que Cristo es el mismo Espíritu Santo, que Cristo es el mismo Padre, o sea, Jesús representa el Espíritu Santo, representa al Padre, o sea, Él es el Padre y Él es el Espíritu Santo, Él es el todo, o sea, no hay nada más excepto Él no da más. Nosotros tenemos que usar la lógica filosófica de que en la vida todo gobierno está compuesto por un presidente y vicepresidente. Todo gobierno siempre tiene alguien quien dirige el país. Lo mismo lo mismo el gobierno del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo, tienen que tener más de algún gobierno tienen que tener. ¿Dónde está? Yo no sé. ¿Cómo se mira? Yo no sé. ¿Cómo es? Yo no sé. La Biblia no está redactada nomás por redacción nomás. De alguna manera se hizo, el Padre y el Hijo saben cómo se hizo, cómo se redactó, y luego se le presentó al ser humano para que el ser humano lo pudiera escribir. Pero hay cosas en que no podemos entrar del más allá y no podemos hablar de más porque no sabemos. Y tenemos que aceptar que no sabemos. Hasta pronto, amigos.